La joven tímida y sorda fue rechazada cruelmente en una cita arreglada por internet, frente a todos. Lo que no sabía era que un millonario la observaba desde la mesa de al lado. Cuando pensó que estaba sola, él levantó las manos y firmó, «Mereces más». Y en ese instante, todo cambió. El corazón de Marcela Carvalho latía con fuerza mientras observaba la puerta del restaurante. Sus ojos se movían nerviosamente entre la entrada y la pantalla de su celular, donde la foto de Adrián, el hombre con quien había estado chateando durante 3 semanas, le devolvía una sonrisa confiada. Era guapo, con ese tipo de atractivo convencional que resultaba innegable, mandíbula definida, ojos claros y una sonrisa perfecta que seguramente había costado una fortuna en tratamientos dentales. Marcela se acomodó el cabello detrás de la oreja y ajustó el elegante vestido gris que había comprado específicamente para esta ocasión. Su primer encuentro cara a cara después de tantos mensajes intercambiados a través de la aplicación de citas. Conversaciones profundas, divertidas y estimulantes donde ella había mostrado su mejor versión. Donde había sido ingeniosa, inteligente y encantadora. Donde había sido todo, menos honesta sobre su condición. No le había mentido directamente, simplemente había omitido mencionar que era sorda y muda de nacimiento. ¿Para qué arruinar algo que parecía tan prometedor? Después de todo, por escrito nadie notaba la diferencia. Sus palabras fluían como las de cualquier otra persona. Y se había convencido de que cuando se conocieran, cuando él viera a la persona que realmente era, su condición sería un detalle menor. Un error que había cometido demasiadas veces. De pronto, lo vio entrar. Alto, bien vestido, exactamente como en sus fotos. El alivio de que no hubiera engañado con su apariencia duró apenas unos segundos, reemplazado inmediatamente por una ola de ansiedad que amenazó con ahogarla. Adrián la buscó con la mirada y, al reconocerla, sonrió ampliamente. Se acercó a la mesa con paso seguro, proyectando esa confianza de quien está acostumbrado a causar buena impresión. Marcela se levantó, intentando controlar el temblor de sus manos. «Marcela, ¿verdad? Eres aún más hermosa en persona», dijo él, inclinándose para darle un beso en la mejilla. Ella sintió con una sonrisa tímida. El momento había llegado. Sacó su celular, abrió la aplicación de notas y escribió rápidamente, «Hola, Adrián. Me alegra conocerte al fin. Debo decirte algo importante, soy sorda y no puedo hablar. Nos comunicaremos así, si no te importa». Le mostró el mensaje y observó cómo la expresión de Adrián cambiaba sutilmente. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente algo que Marcela conocía demasiado bien, ese destello de decepción que intentaba disimularse bajo una sonrisa forzada. «No lo mencionaste antes», respondió él, articulando exageradamente las palabras como si eso pudiera hacerla oír. Marcela negó con la cabeza y señaló sus labios, indicándole que podía leerlos si hablaba normalmente. Adrián asintió, pero la incomodidad ya se había instalado entre ellos como un invitado no deseado. Desde una mesa cercana, Felipe Sousa observaba la escena discretamente mientras fingía revisar algunos documentos en su tablet. A sus 35 años, el exitoso empresario inmobiliario había desarrollado un agudo sentido de observación que le resultaba útil tanto en los negocios como en la vida personal. Y lo que estaba presenciando despertó su interés inmediatamente. La mujer era hermosa, con un rostro expresivo enmarcado por un cabello castaño que caía en suaves ondas hasta sus hombros. Pero lo que realmente captó la atención de Felipe fue la transformación en el rostro del hombre cuando leyó algo en el celular que ella le mostró. El sutil cambio en su lenguaje corporal, la forma en que su entusiasmo inicial se evaporaba como agua en el desierto. Marcela escribía rápidamente en su celular, mostrándole mensajes a Adrián, quien respondía con frases cada vez más cortas. La conversación que en el mundo digital había fluido sin esfuerzo ahora se volvía torpe, forzada, llena de silencios incómodos que ella no podía oír pero que pesaban sobre ambos. Después de 20 minutos de interacción dolorosamente forzada, Adrián comenzó a mirar su reloj con frecuencia. Su pierna se movía nerviosamente bajo la mesa, delatando su deseo de escapar. Marcela lo notó todo. Cada gesto, cada mirada evasiva, cada señal de impaciencia.
Había pasado toda su vida leyendo el lenguaje corporal de las personas, compensando con sus ojos lo que sus oídos no podían captar. Y el mensaje que recibía era claro, él quería irse. Finalmente, Adrián carraspeó y habló mirando a cualquier parte menos a sus ojos. Escucha, quiero decir, lo siento. Acabo de recibir un mensaje urgente del trabajo. Tengo que irme, mintió descaradamente, sin molestarse siquiera en mostrar algún mensaje en su celular para respaldar su excusa. Marcela asintió, fingiendo comprensión mientras su corazón se contraía dolorosamente en su pecho. Escribió rápidamente, no hay problema. Entiendo. Entendía perfectamente, pero no el supuesto problema laboral. Entendía que era demasiado complicada, demasiado diferente, demasiado trabajo para alguien que solo buscaba una relación convencional. Quizás podríamos, no sé, chatear otro día, añadió él, en un intento de no parecer completamente insensible. Pero su tono y su expresión dejaban claro que no tenía ninguna intención de volver a contactarla. Se levantó, dejó unos billetes en la mesa que apenas cubrían su propia bebida, y con un gesto vago de despedida, se marchó del restaurante sin mirar atrás. En cuanto Adrián desapareció de su vista, las defensas de Marcela comenzaron a derrumbarse. Bajó la mirada hacia su copa de vino apenas tocada, mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. No lloraría. No aquí. No por alguien que ni siquiera había tenido la decencia de darle una oportunidad real. Pero dolía. Cada rechazo dolía como el primero, abriendo viejas heridas que nunca terminaban de cicatrizar del todo. Felipe había observado toda la escena con creciente indignación. La rudeza del hombre, la dignidad silenciosa de ella, la injusticia evidente de la situación. Recordó a su hermana menor, Victoria, y las innumerables veces que había sido tratada con la misma indiferencia por personas que no veían más allá de su sordera. Sin pensarlo demasiado, Felipe pidió la cuenta, la pagó rápidamente y se acercó a la mesa de Marcela. Se detuvo frente a ella, esperando a que levantara la vista. Cuando Marcela finalmente alzó la mirada, se encontró con unos profundos ojos color ámbar que la observaban con una intensidad desconcertante. El hombre frente a ella era impresionante, alto, de complexión atlética, vestido con un impecable traje azul marino que gritaba exclusividad y dinero. Su rostro, una combinación perfecta entre rasgos masculinos y una expresión sorprendentemente amable, parecía sacado de una revista de moda. Marcela se tensó, esperando algún comentario condescendiente o, peor aún, una invitación motivada por la lástima. Estaba preparada para escribir una educada negativa en su celular cuando ocurrió algo que la dejó completamente desarmada. Las manos del desconocido comenzaron a moverse en un fluido lenguaje de señas, formando palabras que ella no esperaba ver. Mereces más. Alguien que te ame exactamente como eres. La sorpresa hizo que Marcela contuviera la respiración. Sus ojos se abrieron enormes, incrédulos ante lo que acababa de presenciar. ¿Un hombre como él, comunicándose en lengua de señas? Parecía sacado de una de sus fantasías más secretas. Con dedos temblorosos, respondió, estoy acostumbrada a esto. Es parte de mi día a día. Pero aún así, duele cada vez. El rostro del hombre se suavizó con empatía genuina. Me llamo Felipe Sousa, señó con movimientos elegantes y precisos. ¿Puedo acompañarte? Marcela dudó. Su mente racional le advertía sobre la extrañeza de la situación, sobre lo improbable que resultaba que un hombre así se interesara en ella sin algún motivo oculto. Pero había algo en su mirada, una autenticidad que resonaba con ella. Marcela Carvalho respondió con sus manos. Y sí, puedes sentarte si quieres. Felipe tomó asiento frente a ella con un movimiento fluido. Un camarero apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando la señal. ¿Te gustaría algo más de beber, señor Felipe? La casa tiene un excelente vino rosado de la región de Baja California. ¿Cómo aprendiste lengua de señas?, preguntó Marcela, ignorando la oferta de vino. La curiosidad superaba su habitual cautela. Felipe sonrió, y el gesto transformó su rostro serio en algo más cálido y accesible. Mi hermana menor, Victoria, es sorda de nacimiento, explicó con sus manos.
Toda nuestra familia aprendió a señar para comunicarnos con ella. Es mi segundo idioma, prácticamente. Marcela asintió, procesando la información. Eso explicaba su fluidez, la naturalidad con la que sus dedos formaban cada seña sin ese esfuerzo obvio que caracterizaba a quienes lo habían aprendido por obligación o como una novedad pasajera. ¿Y por qué te acercaste a mí?, preguntó directamente. La vida le había enseñado a no confiar en coincidencias demasiado perfectas. Porque vi lo que pasó, respondió Felipe sin rodeos. Vi cómo ese idiota te trató y me recordó todas las veces que he visto a mi hermana pasar por lo mismo. No pude quedarme sentado sin hacer nada. La honestidad de su respuesta la desarmó. No había condescendencia en sus ojos, solo una empatía genuina nacida de la experiencia personal. No necesito que me rescaten, señó Marcela con cierta brusquedad. He lidiado con situaciones así toda mi vida. No estoy tratando de rescatarte, respondió él. Solo pensé que quizás te gustaría tener una conversación con alguien que no salga corriendo ante el primer obstáculo. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Marcela. Había algo refrescante en la franqueza de Felipe, en cómo no pretendía disimular las verdaderas razones de su acercamiento. De acuerdo, concedió finalmente. Un trago y una conversación. Felipe llamó al camarero con un gesto y ordenó 2 copas del vino que había mencionado. Cuando el mesero se alejó, volvió su atención completa hacia ella. ¿A qué te dedicas, Marcela? Soy diseñadora gráfica, respondió ella. Trabajo de forma independiente para varias agencias y empresas. Los ojos de Felipe se iluminaron con genuino interés. ¿En serio? Mi empresa está buscando rediseñar toda su identidad visual. Quizás podrías mostrarme tu portafolio algún día. Marcela entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Es así como consigues citas? ¿Ofreciendo oportunidades laborales? Felipe soltó una carcajada, un sonido que Marcela no podía oír pero que pudo sentir en la forma en que sus hombros se sacudieron ligeramente y las arrugas aparecieron alrededor de sus ojos. No, normalmente no mezclo negocios con placer, señó con una expresión divertida. Pero realmente estamos en proceso de renovación de marca. Puedo mostrarte el brief si no me crees. ¿Y a qué te dedicas exactamente?, preguntó ella, cada vez más intrigada por este extraño que había aparecido de la nada en su peor momento. Desarrollo inmobiliario, respondió él. Construyo y renuevo edificios en toda la ciudad. Principalmente proyectos comerciales y residenciales de lujo. Eso explicaba el traje de diseñador y el aire de confianza que lo rodeaba como un aura. Felipe Sousa era claramente un hombre acostumbrado al éxito y al poder. El camarero regresó con las copas de vino. Felipe levantó la suya en un brindis silencioso, y Marcela, tras un momento de duda, hizo lo mismo. El vino era exquisito, con notas de fresa y un final ligeramente cítrico que dejaba una sensación refrescante en el paladar. Entonces, señor Felipe, después de tomar un sorbo, ¿siempre usas aplicaciones para conocer gente? Marcela negó con la cabeza. Esta fue mi primera experiencia. Y probablemente la última. No deberías rendirte por un idiota, respondió él. Aunque entiendo por qué preferiste no mencionar que eres sorda en tu perfil. Es complicado, señó Marcela, sorprendida de estar discutiendo algo tan personal con un desconocido. Si lo menciono desde el principio, muchos ni siquiera me dan una oportunidad. Si lo dejo para cuando nos conocemos, me acusan de engañarlos. No hay forma de ganar. Felipe asintió comprensivamente. Victoria dice lo mismo. Por eso dejó de usar esas aplicaciones hace tiempo. ¿Y cómo conoce gente tu hermana?, preguntó Marcela, genuinamente curiosa. A través de amigos, principalmente. Y en eventos dentro de la comunidad sorda. Conoció a su actual pareja en un festival de cine con subtítulos que organizo cada año. ¿Tú organizas un festival de cine?, preguntó Marcela, cada vez más intrigada por este hombre que parecía salido de una fantasía. Es algo pequeño, respondió Felipe con modestia. Empezó como un evento privado para Victoria y sus amigos, pero ha ido creciendo. Este año proyectaremos en 3 salas diferentes durante una semana.
Marcela tomó otro sorbo de vino, procesando la información. La noche había dado un giro tan inesperado que casi parecía irreal. Hace una hora estaba sufriendo otro rechazo humillante y ahora conversaba animadamente con uno de los hombres más atractivos e interesantes que había conocido jamás. ¿Por qué haces todo eso por tu hermana?, preguntó, buscando entender mejor a Felipe. Sus ojos se tornaron serios. Porque Victoria me enseñó que la discapacidad solo existe cuando el mundo no se adapta. No es ella quien tiene limitaciones, es el entorno el que las crea. Si puedo cambiar aunque sea una pequeña parte de ese entorno, lo haré. Las palabras resonaron profundamente en Marcela. Era exactamente como ella se había sentido toda su vida, no limitada por su sordera, sino por un mundo diseñado exclusivamente para personas oyentes. Tu hermana tiene suerte de tenerte, señó con sinceridad. En realidad, soy yo quien tiene suerte de tenerla a ella, respondió Felipe. Victoria me ha enseñado más sobre resiliencia y determinación que cualquier otra persona. La conversación entre Marcela y Felipe fluía con una naturalidad que la sorprendía. Sus manos danzaban en el aire, construyendo frases, expresando emociones, conectándolos de una manera que Marcela rara vez había experimentado con alguien fuera de la comunidad sorda. «¿Cómo te volviste diseñadora gráfica?», señó Felipe, genuinamente interesado en su historia. Marcela sonrió, sus dedos moviéndose con entusiasmo al hablar de su pasión. Siempre fui muy visual. Cuando eres sorda, tus ojos se convierten en tu forma principal de experimentar el mundo. Un profesor de arte en secundaria notó mi talento y me animó a desarrollarlo. Me gradué con honores en la Universidad Nacional de Artes Visuales. Felipe la observaba con atención, sin perder detalle de sus expresiones faciales, que eran tan elocuentes como sus manos. No era solo que entendiera la lengua de señas, realmente sabía cómo escucharla, captando los matices, las emociones detrás de cada movimiento. Impresionante, respondió él. ¿Te especialistas en alguna área en particular? Identidad visual y diseño web, señó Marcela. Me gusta crear sistemas completos, desde logotipos hasta experiencias digitales completas. Hay algo poderoso en dar forma a cómo una marca se presenta al mundo. Felipe asintió, sonriendo ante su entusiasmo. Es fascinante cómo nuestras profesiones se complementan. Yo construyo los espacios físicos, tú creas las identidades visuales que los habitan. El comentario hizo que Marcela se sonrojara ligeramente. Había una intimidad implícita en sus palabras, como si ya estuviera imaginando colaboraciones futuras, conexiones que iban más allá de este encuentro fortuito. Háblame de tu hermana, señó Marcela, desviando la conversación hacia un terreno más neutro. ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Los ojos de Felipe se iluminaron con orgullo fraternal. Victoria tiene 26 años. Es profesora de arte en una escuela para niños sordos. Tiene un talento increíble para ayudar a los pequeños a expresarse a través de la pintura y la escultura. Parece admirable, respondió Marcela. No tuve muchos profesores sordos durante mi educación. Hace una gran diferencia tener modelos a seguir que entienden exactamente tus desafíos. Victoria dice lo mismo, señor Felipe. Por eso eligió esa profesión. Quería ser para otros niños la mentora que ella nunca tuvo. El camarero se acercó a la mesa y Felipe pidió otra ronda de bebidas con un gesto fluido. Marcela notó cómo el personal del restaurante lo trataba con deferencia especial. Claramente, era un cliente habitual y respetado. Este lugar es muy elegante, señó Marcela, mirando alrededor. El restaurante ocupaba el último piso de uno de los edificios más exclusivos del centro, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Supongo que vienes aquí a menudo. Felipe hizo un gesto modesto con la mano. La empresa tiene oficinas en este mismo edificio. Es conveniente para reuniones de negocios. ¿Tu empresa ocupa un edificio entero?, preguntó Marcela, cada vez más consciente de la disparidad entre sus mundos. Solo los últimos 3 pisos, corrigió Felipe con una sonrisa. Grupo Sousa Desarrollos ha crecido bastante en los últimos años. Marcela asintió lentamente, procesando la información. No era ingenua,
Sabía que Felipe pertenecía a un estrato económico muy diferente al suyo. Su traje probablemente costaba más que su alquiler mensual y hablaba de edificios de lujo con la misma naturalidad con que ella hablaría de cambiar el color de un logotipo. ¿Te incomoda, señor Felipe?, notando su expresión pensativa. Marcela apreciaba su perspicacia. Un poco, admitió con honestidad. No estoy acostumbrada a todo esto. Hizo un gesto abarcando el lujoso restaurante. Si prefieres, podemos ir a un lugar más casual, ofreció él inmediatamente. Hay una cafetería excelente a 2 cuadras que sirve el mejor chocolate caliente de la ciudad. La consideración en su oferta la conmovió. No estaba tratando de impresionarla con su riqueza, realmente quería que se sintiera cómoda. No es necesario, respondió Marcela. Solo estoy procesando lo surreal de esta noche. Hace una hora estaba siendo abandonada en medio de una cita desastrosa y ahora estoy tomando vino con... Dudó, buscando las palabras adecuadas. Con un desconocido entrometido, completó Felipe con humor. Marcela sonrió. Iba a decir, con alguien que entiende lo que es ser parte de 2 mundos, punto. La expresión de Felipe se volvió más seria. Es exactamente así como me siento a veces. Entre el mundo oyente y el mundo sordo, nunca completamente parte de ninguno. Pero tú puedes oír, señor Marcela con cierta perplejidad. Sí, pero crecí navegando entre esos 2 mundos por Victoria. Aprendí a interpretar, a mediar, a existir en esa frontera invisible. Felipe hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. No pretendo comparar mi experiencia con la tuya. Solo digo que entiendo algo de esa dualidad. Marcela lo estudió con renovado interés. Había una profundidad en el que no esperaba encontrar en alguien con su apariencia y estatus. La mayoría de los hombres atractivos y adinerados que había conocido, aunque fueron pocos, parecían existir en una burbuja de privilegio, completamente ajenos a las realidades de personas como ella. ¿Cuándo perdiste la audición?, preguntó Felipe después de un momento. Nací así, respondió Marcela. Nunca he escuchado un sonido. A veces me pregunto cómo sería, pero es difícil añorar algo que nunca has experimentado. Felipe asintió, comprensivamente. Victoria dice exactamente lo mismo. Aunque ella perdió la audición a los 2 años por una meningitis. Técnicamente escuchó sonidos, pero no guarda recuerdos de ello. ¿Cómo reaccionaron tus padres?, preguntó Marcela, sabiendo por experiencia propia que esa era una parte crucial de la historia. El rostro de Felipe se ensombreció ligeramente. Fue difícil al principio. Mi madre se culpó a sí misma durante años, a pesar de que los médicos aseguraron que no había nada que pudiera haber hecho para prevenir la enfermedad. Mi padre hizo una pausa. Él tomó un camino diferente. Se obsesionó con arreglar a Victoria. Especialistas, terapias experimentales, incluso consideró un implante coclear contra su voluntad. Conozco ese tipo de padre, señó Marcela con amargura. El mío se negó a aprender lengua de señas. Insistía en que yo debía adaptarme al mundo oyente, no al revés. ¿Qué pasó?, preguntó Felipe. Se fue cuando yo tenía 12 años. Aparentemente, tener una hija sorda era demasiado para él. Felipe negó con la cabeza, claramente disgustado por lo que escuchaba. Lo siento mucho, Marcela. Nadie merece ser abandonado así. Ya lo superé, señó ella, aunque ambos podían ver que no era completamente cierto. Mi madre fue maravillosa. Aprendió lengua de señas, se aseguró de que recibiera la mejor educación posible, siempre me trató como a cualquier otra niña. Gracias a ella soy quien soy hoy. Suena como una mujer extraordinaria, respondió Felipe con admiración. Lo es, confirmó Marcela. ¿Qué hay de tus padres? ¿Cómo es tu relación con ellos ahora? Mi madre falleció hace 5 años, señor Felipe, y Marcela notó cómo sus dedos se movían más lentamente, como si el peso del recuerdo afectara incluso sus manos. Cáncer. Fue difícil para todos, pero especialmente para Victoria. Tenían una conexión muy especial. Lo siento mucho, respondió Marcela. Y mi padre, bueno,
con el tiempo aprendió a aceptar la realidad de Victoria. Nunca dominó por completo la lengua de señas, pero hace el esfuerzo. Ahora está semi-retirado, vive en Monterrey y viene a visitarnos algunas veces al año. El camarero regresó con sus bebidas y un pequeño platillo de aperitivos que Felipe aparentemente había ordenado sin que Marcela lo notara. Eran pequeñas obras de arte culinario, tapas elegantemente presentadas que hacían agua a la boca. Espero que no te moleste, señor Felipe. Pensé que podrías tener hambre. El gesto la conmovió. No era solo la consideración de ordenar comida, sino la naturalidad con la que Felipe se había adaptado a comunicarse con ella. No había condescendencia, ni ese esfuerzo exagerado que muchas personas mostraban cuando intentaban acomodarla. Simplemente fluía, como si hubieran estado conversando así durante años. Gracias, señor Marcela, tomando uno de los bocadillos. Es muy considerado de tu parte. Comieron en un silencio cómodo, intercambiando sonrisas ocasionales. Marcela se dio cuenta de que no sentía la necesidad de llenar cada momento con conversación. Algo raro para ella en situaciones sociales donde normalmente se sentía presionada a compensar su silencio físico con una comunicación constante. ¿Puedo preguntarte algo personal, señor Felipe, después de un momento? Marcela asintió con cierta cautela. ¿Por qué sigues dándole oportunidades a personas que claramente no te merecen? La pregunta la tomó por sorpresa. No era agresiva ni acusatoria, había una genuina curiosidad en su expresión. Marcela consideró su respuesta cuidadosamente. Supongo que por la misma razón que todos, no quiero estar sola. Y a veces me convenzo de que si la persona adecuada me conoce lo suficiente, mi sordera no importará. Pero debería importar, señor Felipe, con intensidad. No como un obstáculo, sino como parte fundamental de quién eres. No se trata de ignorarla, sino de aceptarla y valorarla. Sus palabras resonaron profundamente en Marcela. Durante años había tratado su sordera como algo que debía ser superado, minimizado, casi escondido para encajar en un mundo oyente. La idea de que alguien pudiera verla como una parte valiosa de su identidad era tan extraña como reconfortante. Hablas como Victoria, señó con una pequeña sonrisa. Ella es mucho más sabia que yo, respondió Felipe. Yo solo repito lo que he aprendido observándola. El restaurante comenzaba a vaciarse. Marcela miró su reloj y se sorprendió al ver que eran casi las 11 de la noche. Habían pasado más de 2 horas conversando, un tiempo que había volado sin que lo notara. Es tarde, señó con cierto pesar. Debería irme. Felipe asintió, aunque su expresión dejaba claro que habría preferido continuar la velada. ¿Me permitirías llevarte a casa? Mi chofer está esperando abajo. Marcela dudó. A pesar de lo agradable que había sido la noche, seguía siendo prudente. Preferiría un taxi, si no te importa. Pero gracias por la oferta. Por supuesto, respondió Felipe, sin mostrar ofensa ante su rechazo. ¿Puedo verte de nuevo? El corazón de Marcela dio un vuelco. A pesar de la agradable velada, no había esperado que realmente quisiera continuar el contacto. ¿Qué podría querer un hombre como Felipe Sousa con alguien como ella? ¿Por qué? Señó directamente, sin poder contener su desconfianza. Felipe no pareció sorprendido por la pregunta. Porque eres inteligente, talentosa y auténtica. Porque hablar contigo ha sido lo más refrescante que me ha pasado en mucho tiempo. Y porque me gustaría conocerte mejor, si me das la oportunidad. La sinceridad en sus ojos derritió algo del hielo protector alrededor del corazón de Marcela. Había aprendido a desconfiar de las intenciones de los hombres, especialmente aquellos que parecían demasiado perfectos para ser reales. Pero había algo en Felipe que parecía genuino, una vulnerabilidad debajo de su apariencia pulida que resonaba con ella. De acuerdo, señó finalmente. Me gustaría verte de nuevo. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Felipe iluminó todo su ser, transformando sus facciones serias en algo casi juvenil en su alegría. Intercambiamos números, sugirió él. Marcela asintió, sacando su celular. Felipe hizo lo mismo, y ambos intercambiaron contactos. Cuando sus dedos se rozaron accidentalmente al pasarse los teléfonos,
Marcela sintió una pequeña descarga eléctrica que la sorprendió por su intensidad. Felipe pidió la cuenta con un gesto discreto al camarero, quien apareció inmediatamente. Antes de que Marcela pudiera siquiera ofrecer pagar su parte, él ya había deslizado una tarjeta negra dentro de la carpeta de cuero. Por favor, señó cuando vio que ella estaba a punto de protestar. Ha sido un placer conocerte, Marcela. Mientras esperaban que el camarero procesara el pago, Felipe la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. ¿Qué planes tienes este fin de semana?, preguntó con sus manos. El sábado por la mañana, Marcela observaba su guardarropa con frustración. Docenas de prendas descartadas se acumulaban sobre su cama mientras Elena, su mejor amiga y compañera de piso, la miraba con una mezcla de diversión y asombro desde el marco de la puerta. Elena levantó las manos para señalar, nunca te había visto tan indecisa por una cita. Marcela respondió con movimientos rápidos y nerviosos, no es una cita. Solo vamos a tomar un café. Claro, y por eso llevas una hora probándote ropa, señó Elena con escepticismo, acercándose para rescatar una blusa azul del montón. Esta te queda preciosa. Combínala con tus jeans negros y listo. Marcela tomó la prenda, considerándola. Desde aquella noche en el restaurante, Felipe y ella habían intercambiado mensajes diariamente. Conversaciones que comenzaban con un simple buenos días y terminaban horas después, cubriendo temas que iban desde sus proyectos profesionales hasta sus películas favoritas. Cada mensaje revelaba una nueva faceta de él que la intrigaba más. Felipe había sugerido encontrarse en una galería de arte contemporáneo que inauguraba una exposición sobre artistas sordos. Un detalle que no había pasado desapercibido para Marcela, había elegido un espacio donde ella no tendría que esforzarse por leer labios o sentirse fuera de lugar. ¿Me contarás cómo lo conociste realmente?, preguntó Elena mientras ayudaba a Marcela a ordenar el caos de ropa. Porque tu historia sobre un cliente potencial tiene más agujeros que un colador. Marcela suspiró. Había evitado contar la verdadera historia, en parte por vergüenza de admitir otro fracaso en sus intentos de citas, y en parte porque lo sucedido con Felipe parecía tan extraordinario que temía jinxarlo al compartirlo. Te lo contaré después, lo prometo, señó, evasiva. Ahora ayúdame con el maquillaje. Mientras Elena trabajaba en su rostro con destreza profesional, había estudiado cosmética antes de convertirse en asistente administrativa, Marcela revisaba su teléfono. Releyendo los mensajes de Felipe como si buscara pistas ocultas, señales de alguna intención ulterior que justificara su interés en ella. Estás pensando demasiado, señó Elena al notar su expresión. Si te invitó a salir, es porque le gustas. ¿Por qué es tan difícil de creer? Marcela dejó el teléfono y respondió, porque hombres como él no se fijan en mujeres como yo. Mujeres como tú, señó Elena con el ceño fruncido. ¿Te refieres a mujeres inteligentes, talentosas y hermosas? Sabes a lo que me refiero, respondió Marcela. Soy sorda y muda. La mayoría de los hombres ven eso como una complicación, no como una característica. Elena suavizó su expresión. Habían sido amigas desde la universidad y conocía de primera mano las desilusiones que Marcela había enfrentado en el terreno romántico. Este hombre se comunicó contigo en lengua de señas sin que se lo pidieras, señó Elena. Ya eso lo coloca por encima del 99% de tus pretendientes anteriores. Marcela no pudo evitar sonreír. Elena tenía razón, aunque no estaba lista para admitirlo en voz alta o en señas, en su caso. Felipe había mostrado más consideración en unas horas que la mayoría de sus citas en semanas enteras. A las 3:45 de la tarde, 15 minutos antes de la hora acordada, Marcela ya esperaba frente a la galería. Vestía la blusa azul que Elena había sugerido, jeans negros ajustados y botines de cuero. Casual pero elegante, esperaba haber encontrado el equilibrio adecuado. Su teléfono vibró con un mensaje de Felipe, estoy a 5 minutos. El tráfico está imposible. Marcela sonrió, apreciando el detalle de avisarle. Para alguien que no puede oír, la incertidumbre de esperar sin saber si la otra persona está retrasada, ha cancelado, o simplemente no vendrá, podía ser particularmente angustiante.
Mientras esperaba, observó la fachada de la galería. Un edificio industrial renovado en el barrio de Roma Norte, con enormes ventanales y una estructura de acero expuesto. El tipo de transformación arquitectónica que seguramente interesaría a Felipe profesionalmente. Un auto negro se detuvo frente a la galería. No era el típico sedán de lujo que esperaría de un millonario, sino una camioneta discreta pero elegante. La puerta se abrió y Felipe descendió con un movimiento fluido. Vestía más casual que en su primer encuentro, jeans oscuros, una camisa blanca impecable y una chaqueta de cuero marrón que le daba un aire accesible sin comprometer su natural elegancia. En sus manos llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, sencillo pero hermoso. El corazón de Marcela dio un vuelco cuando sus ojos se encontraron. Felipe sonrió, acercándose con esa confianza tranquila que parecía definirlo. «Hola, señor», entregándole las flores. «Espero que te gusten». «Nada ostentoso, solo algo que me recordó a ti cuando pasé por el mercado». Marcela tomó el ramo, conmovida por el gesto. «Son preciosas». «Gracias». «Entramos», sugirió él, ofreciéndole su brazo con un gesto entre caballeroso y juguetón. Marcela asintió, enlazando su brazo con el de Felipe. La cercanía física envió una corriente eléctrica por su piel, un tipo de conexión que no había experimentado en mucho tiempo. La exposición, titulada Percepciones Silenciosas, presentaba obras de artistas sordos de toda Latinoamérica. Cada pieza exploraba la experiencia de navegar un mundo primordialmente sonoro desde una perspectiva visual y táctil. Había pinturas vibrantes que parecían capturar la esencia de las vibraciones, esculturas que invitaban al tacto y videoarte con narrativas completamente visuales. «¿Qué te parece?», preguntó Felipe mientras observaban una instalación particularmente impactante. «Es como si alguien hubiera dado forma física a mi experiencia interna», respondió Marcela, sus manos moviéndose con emoción. «Especialmente esa obra». Señaló una pintura abstracta donde espirales de color parecían emanar de una figura humana, representando visualmente cómo el cuerpo siente las vibraciones que otros oyen como sonido. Felipe observó la obra con genuino interés. Victoria dice algo similar. Que cuando siente música a través de las vibraciones, visualiza algo parecido a esos espirales de color. Se movieron por la galería con calma, deteniéndose frente a cada pieza, compartiendo impresiones. Felipe no solo señalaba con fluidez, también entendía el contexto cultural de las obras, haciendo observaciones que demostraban un conocimiento profundo de la comunidad sorda y sus expresiones artísticas. «¿Cómo sabes tanto sobre arte sordo?», preguntó Marcela, intrigada. «Victoria es curadora de arte», respondió él. Antes de dedicarse a la enseñanza, trabajó organizando exposiciones similares a esta. Me arrastraba a todas partes y me hacía escuchar sus interminables explicaciones. Sonrió ante el juego de palabras involuntario, y Marcela no pudo evitar sonreír también. Era refrescante estar con alguien que no censuraba su lenguaje por temor a ofenderla con referencias auditivas. En una esquina de la galería había un área interactiva donde los visitantes podían experimentar con dispositivos que transformaban sonido en experiencias visuales y táctiles. Felipe y Marcela se acercaron, curiosos. Una joven voluntaria explicaba el funcionamiento de una instalación que convertía la voz en patrones luminosos. Al notar que Marcela señalaba, la voluntaria, quien también era sorda, se iluminó y comenzó a explicarle directamente en lengua de señas. Marcela se sorprendió cuando Felipe se mantuvo al margen, permitiéndole interactuar directamente con la voluntaria sin intentar mediar o interpretar, como muchas personas oyentes solían hacer. Otro pequeño gesto que demostraba su comprensión de la autonomía que ella valoraba. Después de recorrer la exposición completa, Felipe señaló, hay una cafetería en el piso superior con una terraza. ¿Te gustaría tomar algo? Marcela asintió, siguiéndolo hacia un ascensor de cristal que ofrecía una vista panorámica de la galería mientras subía. La cafetería era un espacio acogedor, con grandes ventanales que inundaban el lugar de luz natural y una decoración minimalista que complementaba perfectamente las obras de abajo. Encontraron una mesa en la terraza, desde donde podían ver el parque cercano y el trajín de la ciudad a lo lejos. Un camarero se acercó con menús, y Felipe señaló a Marcela, ¿qué te gustaría tomar?
Un chai latte, por favor, respondió ella. Sin necesidad de que Marcela lo pidiera, Felipe ordenó por ambos en lengua de señas, sorprendiendo al camarero, quien claramente no esperaba encontrarse con un cliente que señara. El gerente de este lugar es amigo mío, explicó Felipe cuando el camarero se alejó. Han estado trabajando en hacer la galería más accesible para todos. El personal está aprendiendo lengua de señas básica, aunque aún les falta práctica. Es un buen comienzo, señor Marcela. Muchos lugares ni siquiera consideran la accesibilidad. Deberían, respondió Felipe con convicción. No es caridad, es sentido común. Un negocio que no es accesible está perdiendo clientes potenciales. La pragmática combinación de conciencia social y sentido empresarial resultaba interesante para Marcela. Felipe no hablaba desde un idealismo ingenuo, sino desde una comprensión realista de cómo implementar cambios significativos. Sus bebidas llegaron, junto con una bandeja de pequeños pasteles que Felipe aparentemente había ordenado como sorpresa. El chai estaba perfectamente especiado, y los pasteles eran pequeñas obras de arte culinario. Cuéntame más sobre tu trabajo, señor Felipe, después de probar uno de los dulces. ¿En qué proyectos estás ahora? Los ojos de Marcela se iluminaron. Pocas cosas la entusiasmaban tanto como hablar de diseño. Con movimientos fluidos y expresivos, le contó sobre la campaña de identidad visual que estaba desarrollando para una startup de tecnología ecológica, y sobre un proyecto personal de ilustración que exploraba mitos latinoamericanos desde una perspectiva contemporánea. Felipe la observaba con genuino interés, haciendo preguntas pertinentes que demostraban que realmente estaba escuchando, o más precisamente, viendo, lo que ella comunicaba. No interrumpía, no desviaba la mirada para revisar su teléfono, no mostraba esa impaciencia sutil que Marcela había detectado tantas veces en otros. Me encantaría ver tu portafolio completo algún día, señaló cuando ella terminó de explicar su proceso creativo. Tu enfoque sobre la comunicación visual me parece fascinante, especialmente considerando tu propia relación con el lenguaje visual. Supongo que ser sorda me da una perspectiva única, respondió Marcela, reflexiva. Percibo matices visuales que otros podrían pasar por alto. Mi cerebro está constantemente procesando información visual como primaria, no secundaria. Eso explica la profundidad de tus descripciones, señor Felipe. Cuando hablas de tu trabajo, casi puedo ver lo que estás visualizando. El cumplido la hizo sonrojar ligeramente. No era el típico halago superficial sobre su apariencia al que estaba acostumbrada, sino un reconocimiento de su intelecto y habilidades profesionales. ¿Y tú?, preguntó Marcela, desviando la atención. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Los ojos de Felipe brillaron con entusiasmo mientras sus manos comenzaban a moverse, describiendo su proyecto más reciente. Estamos renovando un antiguo edificio industrial para convertirlo en un espacio mixto, apartamentos, oficinas y áreas comunes, señaló con precisión. Pero no es un proyecto común. Estamos implementando diseño universal en cada aspecto. ¿Diseño universal?, preguntó Marcela, intrigada. Arquitectura que funciona para todos, independientemente de sus capacidades, explicó Felipe. No solo rampas y elevadores, sino sistemas visuales de alarma, vibraciones en el suelo para indicar eventos importantes, departamentos completamente adaptables. Un espacio donde cualquiera pueda vivir cómodamente sin sentirse acomodado, punto. Marcela observó cómo sus manos dibujaban conceptos arquitectónicos en el aire, admirando la pasión con la que describía detalles técnicos que la mayoría consideraría mundanos. Había algo magnético en la forma en que Felipe hablaba de su trabajo, no como un medio para ganar dinero, sino como una herramienta para transformar realidades. Victoria está colaborando en el proyecto, continuó él. Es consultora de accesibilidad. Asegura que no pasemos por alto detalles importantes para la comunidad sorda. Suena innovador, señor Marcela. La mayoría de los desarrolladores apenas cumplen con los requisitos mínimos de accesibilidad y a regañadientes. Ese es precisamente el problema, respondió Felipe, sus movimientos volviéndose más enfáticos. Ven la accesibilidad como un gasto, no como una inversión.
Estamos demostrando que un espacio verdaderamente inclusivo no solo es ético, también es rentable a largo plazo. ¿Y los inversores están de acuerdo?, preguntó Marcela, consciente de las realidades económicas que suelen frenar tales iniciativas. Una sonrisa traviesa se dibujó en el rostro de Felipe. Afortunadamente, soy el inversor principal. Tengo el lujo de poder apostar por lo que creo. Esta revelación confirmó lo que Marcela ya sospechaba: Felipe no era simplemente adinerado, sino genuinamente rico. El tipo de persona que podía financiar proyectos multimillonarios basados en sus convicciones personales. La brecha entre sus mundos se hizo aún más evidente, y una punzada de inseguridad atravesó su pecho. Felipe debió notar el cambio sutil en su expresión, porque inmediatamente ceñó: ¿dije algo incorrecto? Marcela dudó, debatiendo internamente si debía compartir sus verdaderas preocupaciones o mantener la conversación en terreno seguro. Optó por la honestidad. A veces me pregunto qué estás haciendo aquí, conmigo, confesó, sus dedos moviéndose con cierta timidez. Vienes de un mundo completamente diferente al mío. Felipe la miró con intensidad, como si intentara descifrar algo más profundo detrás de sus palabras. Tras un momento, respondió: ¿sabes cuál es el problema de mi mundo? Está lleno de personas que pretenden ser quien no son. Que dicen lo que creen que quieres oír. Que miden cada palabra, cada gesto, calculando su beneficio potencial. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Contigo, todo es diferente. Eres auténtica, directa. No hay cálculo en tu forma de comunicarte, solo honestidad. Eso es más valioso para mí que cualquier cosa material. La sinceridad en su mirada hizo que el corazón de Marcela se acelerara. No detectaba falsedad en sus señas, ningún indicio de que estuviera construyendo una narrativa romántica artificial. Simplemente parecía estar expresando una verdad personal, sin adornos. Además, añadió con una sonrisa juguetona: técnicamente tú también perteneces a mi mundo. Eres una profesional exitosa, creativa, independiente. No te subestimes. El comentario logró arrancarle una sonrisa. Felipe tenía razón, a veces ella misma reforzaba barreras que existían principalmente en su mente. Supongo que ambos vivimos entre mundos, señó Marcela. Tú, entre el mundo empresarial y el de la accesibilidad. Yo, entre el mundo sordo y el oyente. Exactamente, confirmó Felipe. Y esos espacios intermedios suelen ser los más interesantes. Su conversación continuó fluyendo naturalmente, saltando de temas profesionales a personales, descubriendo coincidencias sorprendentes en sus gustos y valores. A pesar de sus diferentes circunstancias de vida, compartían una sensibilidad similar hacia el arte, un sentido del humor compatible y una determinación por crear espacios más inclusivos, cada uno desde su disciplina. El atardecer comenzó a teñir el cielo de tonos anaranjados, proyectando una luz dorada sobre la terraza. Felipe observó el horizonte por un momento antes de señalar: hay un evento esta noche que podría interesarte. Un amigo inaugurará un restaurante cerca de aquí. Habrá música en vivo, pero también tienen un sistema que convierte los sonidos en vibraciones y luces. Victoria ayudó a diseñarlo. Marcela dudó. La idea de un evento social con desconocidos siempre la ponía nerviosa. La mayoría de las personas no sabían comunicarse con ella, lo que frecuentemente la dejaba aislada en medio de multitudes. Como si leyera sus pensamientos, Felipe añadió: Victoria estará allí, con su novio. Y varios de sus amigos de la comunidad sorda. Te aseguro que no estarás incómoda. La mención de otros asistentes sordos cambió la perspectiva de Marcela. Rara vez tenía la oportunidad de socializar en espacios diseñados considerando sus necesidades. De acuerdo, accedió finalmente. Pero necesito pasar por casa primero para cambiarme. Por supuesto, respondió Felipe. Puedo llevarte y recogerte más tarde, si te parece bien. Marcela aceptó la oferta, y después de que Felipe pagara la cuenta, insistiendo a pesar de sus protestas, salieron de la galería hacia su vehículo. En el camino a su apartamento, Marcela observaba discretamente el perfil de Felipe mientras conducía.
Su concentración al volante, la forma en que ocasionalmente la miraba para incluirla en la conversación aunque ella no podía oírlo hablar. Los pequeños gestos considerados que demostraban una conciencia constante de sus necesidades. Era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes. Cuando llegaron a su edificio, un modesto bloque de apartamentos en un barrio de clase media, Felipe estacionó y apagó el motor. Antes de que Marcela pudiera abrir su puerta, él ya había descendido para abrirla por ella, un gesto anticuado pero encantador. «Te recogeré en 2 horas, ¿te parece bien?», señaló una vez que ella estuvo fuera del vehículo. Marcela asintió, pero antes de que pudiera despedirse, Felipe tomó suavemente su mano y se inclinó para besar su mejilla. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. «Gracias por esta tarde maravillosa», señaló él, con una sonrisa que iluminaba sus ojos. Marcela permaneció inmóvil por un segundo, procesando la calidez que se expandía desde su mejilla hasta cada extremidad. Cuando finalmente recuperó la compostura, respondió: «Gracias a ti. Lo pasé muy bien». Se despidieron y Marcela entró al edificio sintiendo como si flotara. Al llegar a su apartamento, encontró a Elena en la sala, quien inmediatamente levantó la vista de su tablet al verla entrar. «Por fin», señaló Elena con entusiasmo. «Cuéntamelo todo. Y no omitas ningún detalle». Marcela dejó su bolso y se desplomó en el sofá junto a su amiga, sin poder contener la sonrisa que se extendía por su rostro. «Es diferente», comenzó a señalar, buscando las palabras adecuadas. «No solo habla mi idioma, literalmente, sino que parece entender mi mundo sin que tenga que explicárselo». Elena observaba con creciente interés mientras Marcela describía la exposición, la cafetería, y la forma en que Felipe parecía anticipar sus necesidades sin hacerla sentir diferente o incapaz. «Y ahora me invitó a un evento esta noche», concluyó Marcela. «Un restaurante nuevo donde habrá otros sordos». «Espera», interrumpió Elena, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Te está llevando a conocer a su círculo social? ¿En la segunda cita?» Marcela no había considerado ese ángulo. «Su hermana estará allí. Victoria, quien también es sorda». «Aún así», insistió Elena, «presentarte a su hermana es un gran paso. Claramente va en serio contigo». La idea provocó una mezcla de emoción y pánico en Marcela. ¿Realmente podría alguien como Felipe considerar una relación seria con ella? La posibilidad parecía simultáneamente maravillosa y aterradora. «Necesito cambiarme», señaló, saltando del sofá. «Viene a recogerme en menos de 2 horas». Elena la siguió al dormitorio, ayudándola a seleccionar un atuendo apropiado para la noche. Después de mucha deliberación, eligieron un vestido negro sencillo pero elegante, que Marcela complementó con una chaqueta de cuero y botines de tacón. Mientras se aplicaba maquillaje frente al espejo, Marcela notó que sus manos temblaban ligeramente. No era solo nerviosismo por el evento social, era la creciente realización de que Felipe estaba derribando sistemáticamente las barreras que había construido alrededor de su corazón. «¿Qué pasa si realmente le gusto?», señaló a Elena, quien la observaba desde la cama. «¿Y por qué no le gustarías?», respondió su amiga. «Eres inteligente, talentosa y hermosa». «¿Sabes a lo que me refiero?», insistió Marcela. «¿Qué pasa si esto va en alguna dirección? ¿Cómo funcionaría? Nuestras vidas son completamente diferentes». Elena se acercó, tomando las manos de Marcela para interrumpir su ansiosa reflexión. «¿No crees que mereces ser feliz?», señaló con firmeza. «¿No crees que mereces a alguien que te valore exactamente como eres?». Las palabras resonaron en Marcela, evocando aquellas primeras señas que Felipe le había dirigido en el restaurante: «Mereces más». Tal vez sí merecía más. Tal vez merecía la posibilidad de un amor sin condiciones, sin compromisos, sin tener que disminuirse para encajar en las expectativas de alguien más. El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. Elena verificó la hora y señaló con una sonrisa pícara: «Llegó temprano». Otro punto a su favor. Marcela respiró profundo, intentando calmar los nervios que agitaban su estómago. Se miró al espejo una última vez, ajustó su cabello y se dirigió a la puerta.
Al abrirla, encontró a Felipe aún más apuesto que antes, si eso era posible. Había cambiado su atuendo casual por unos pantalones oscuros, una camisa negra y un blazer gris que resaltaba sus hombros anchos. En sus manos sostenía un pequeño ramo de lirios, sus flores favoritas, un detalle que había mencionado casualmente durante su conversación. «Estás hermosa», señor Felipe, entregándole las flores. El restaurante Resonancia ocupaba un edificio de 2 pisos en una esquina privilegiada del barrio de Polanco. Su fachada combinaba cristal y madera en un diseño contemporáneo que atraía miradas, pero lo verdaderamente innovador estaba en su interior. Cuando Felipe y Marcela entraron, lo primero que ella notó fueron las luces del techo, sutiles paneles LED que cambiaban de color e intensidad, sincronizados con la música que no podía oír. El suelo, construido con materiales especiales, transmitía vibraciones rítmicas que permitían sentir los bajos. Las mesas estaban equipadas con pequeñas pantallas que mostraban visualizaciones del ambiente sonoro. Victoria ayudó a diseñar esto, señor Felipe, mientras un mesero los guiaba hacia una sección elevada en el segundo piso. Quería crear un espacio donde sordos y oyentes pudieran disfrutar la música juntos, cada uno a su manera. Marcela observaba maravillada cómo cada elemento del lugar había sido concebido considerando diferentes formas de percibir el entorno. No era un restaurante adaptado para personas sordas como una ocurrencia tardía. La accesibilidad formaba parte integral de su concepto. En la zona reservada para la fiesta de inauguración, un grupo diverso conversaba animadamente. Marcela distinguió inmediatamente quienes eran sordos por la forma en que sus manos dibujaban palabras en el aire. Había aproximadamente 20 personas, mezcladas en pequeños grupos. Una mujer se separó de la multitud al verlos llegar. Era imposible no notar su parentesco con Felipe. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa cálida. Llevaba el cabello negro recogido en un moño elegante pero casual, y su vestido verde esmeralda contrastaba bellamente con su piel. «Por fin llegas», señó Victoria con movimientos enérgicos y expresivos. Comenzaba a pensar que te habías acobardado. Felipe negó con la cabeza, respondiendo con igual expresividad: «El tráfico estaba imposible». «Victoria, te presento a Marcela Carvalho». Los ojos de Victoria se iluminaron con genuino interés mientras examinaba a Marcela. «La famosa diseñadora. Mi hermano no ha parado de hablar de ti». Marcela sintió que sus mejillas se encendían. La idea de que Felipe hubiera estado hablando de ella con su familia la llenaba de una mezcla de nerviosismo y emoción. «Es un placer conocerte», respondió Marcela. «Felipe me ha contado mucho sobre ti también». «Espero que solo lo bueno», señó Victoria con una sonrisa traviesa. Luego, dirigiéndose a su hermano: «Daniel está en la barra. Dijo que necesita consultarte algo sobre los proveedores». Felipe parecía reacio a dejar a Marcela, pero ella le dio un leve apretón en el brazo. «Ve, señor. Estaré bien». Cuando Felipe se alejó, Victoria enlazó su brazo con el de Marcela en un gesto sorprendentemente familiar. «Ven, quiero presentarte a algunas personas. Y necesito averiguar tus intenciones con mi hermano». Lo último lo señaló con un guiño que dejaba claro que estaba bromeando, aunque Marcela sospechaba que había algo de verdad en ello. La protectividad entre hermanos fluía en ambas direcciones, aparentemente. Victoria la guió hacia un grupo donde 3 personas conversaban en lengua de señas. Las presentó como Carlos, Luisa y Miguel, todos amigos desde la universidad. Marcela fue recibida con sonrisas genuinas y preguntas curiosas pero respetuosas. «Así que eres diseñadora», señor Carlos, un hombre de rostro afable y movimientos precisos. Victoria mencionó que trabajas con marcas importantes. «Algunas», respondió Marcela con modestia. «Principalmente empresas emergentes que buscan establecer su identidad visual. Deberías mostrarles tu trabajo para la campaña de concientización sobre accesibilidad», intervino Victoria. Fue brillante. Marcela miró sorprendida a Victoria. «¿Conoces ese proyecto?» Victoria sonrió. «Por supuesto. Investigué tu trabajo en cuanto Felipe me habló de ti. Impresionante uso de elementos táctiles combinados con visual puro». El cumplido profesional significaba mucho viniendo de alguien claramente conocedora del tema.
La conversación fluyó naturalmente hacia el diseño inclusivo, un área donde todos tenían opiniones informadas y experiencias personales que compartir. Por primera vez en un evento social, Marcela no sentía la necesidad de esforzarse por encajar. No tenía que leer labios hasta que le doliera la cabeza, ni depender de traducciones parciales e imprecisas. Simplemente existía en un espacio donde su forma de comunicación era la norma, no la excepción. Desde la barra, Felipe observaba a Marcela interactuando con sus amigos. La forma en que sus manos se movían con creciente confianza, cómo su rostro se iluminaba al encontrar puntos en común, cómo gradualmente se relajaba y dejaba ver su personalidad vibrante. Daniel, el dueño del restaurante y amigo de la universidad de Felipe, siguió su mirada. Así que ella es la razón por la que has estado tan distraído últimamente, comentó con una sonrisa conocedora. Felipe asintió sin apartar los ojos de Marcela. Es diferente a cualquier persona que haya conocido. Victoria parece aprobarla, observó Daniel. Y sabemos lo exigente que es con tus relaciones. No es solo aprobación, respondió Felipe. Está entusiasmada. Dice que Marcela entiende ciertas realidades sin necesidad de explicaciones extensas. Daniel estudió a su amigo con curiosidad. Te he visto encaprichado antes, pero esto parece más serio. Felipe finalmente apartó la mirada de Marcela para enfrentar a Daniel. Lo es. Mientras tanto, Victoria había llevado a Marcela a un área más tranquila del restaurante, una pequeña terraza con vista a la calle bulliciosa. El contraste entre el silencio de su mundo y el movimiento visual de la ciudad creaba una experiencia casi poética. Mi hermano es un idiota a veces, señó Victoria sin preámbulos, pero tiene buen corazón. Marcela sonrió ante la franqueza. Parece una evaluación justa. Nunca lo había visto así, continuó Victoria. Normalmente es más cauteloso con sus emociones. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcela, genuinamente curiosa. Victoria consideró su respuesta por un momento. Felipe siempre ha sido el protector, el responsable. Desde que nuestros padres se divorciaron, asumió un rol que nadie le pidió. Especialmente conmigo. Sus manos se movían con un ritmo más lento, más reflexivo. Cuando perdí la audición, Felipe tenía apenas 7 años. Pero declaró que aprendería lengua de señas antes que nadie en la familia. Pasaba horas practicando hasta que sus dedos estaban rígidos. No porque alguien lo obligara, sino porque decidió que así sería. Marcela podía imaginar perfectamente a un pequeño Felipe con esa misma determinación que veía en el adulto. Ha pasado tanto tiempo cuidando de otros que rara vez permite que alguien cuide de él, concluyó Victoria. Hasta ahora. Las implicaciones de sus palabras flotaron entre ellas, cargadas de significado. No estoy segura de lo que está sugiriendo, señó Marcela con cautela. No estoy sugiriendo nada, respondió Victoria con una sonrisa enigmática. Solo comparto observaciones. Antes de que Marcela pudiera indagar más, sintió una presencia a su lado. Felipe había regresado, sosteniendo 2 copas de champán. Le ofreció una a Marcela y luego señó con la mano libre. Victoria te está interrogando. Solo intercambiamos información valiosa, respondió su hermana con fingida inocencia. Felipe entrecerró los ojos con suspicacia. Eso es lo que temo. Los 3 rieron y la conversación derivó hacia temas más ligeros. Mientras Victoria contaba anécdotas embarazosas de la adolescencia de Felipe, Marcela observaba la dinámica entre los hermanos, el afecto evidente, la complicidad. La forma en que se comunicaban no solo con señas sino con miradas y gestos que hablaban de años compartiendo un lenguaje privado. Era hermoso, pero también intimidante. Marcela comenzaba a entender que Felipe y Victoria venían como un paquete indivisible. Cualquier persona que entrara en la vida de uno debía ser aceptada por el otro. La noche avanzó con más conversaciones, presentaciones y risas. Daniel ofreció un breve discurso de inauguración que un intérprete tradujo simultáneamente a lengua de señas. Brindaron por el éxito del restaurante, y luego la música, o más precisamente, las luces y vibraciones, se intensificaron para dar inicio a la parte más festiva de la velada. Felipe se acercó a Marcela en un momento tranquilo.
¿te gustaría bailar? La pregunta la sorprendió. No sé bailar, señor con cierta timidez. Nunca he sentido la música como los oyentes. No se trata de oír, respondió Felipe. Se trata de sentir el ritmo, que es precisamente lo que este lugar está diseñado para permitir. Tomó suavemente su mano y la guió hacia el centro del salón, donde algunas parejas ya se movían al compás de vibraciones que pulsaban a través del suelo. Las luces cambiaban de color, creando un ambiente envolvente que trascendía la experiencia puramente auditiva. Felipe colocó una mano en la cintura de Marcela y con la otra tomó su mano. Siente las vibraciones a través de tus pies, señó antes de iniciar el contacto. Y sígueme. Confía en mí. Marcela cerró los ojos por un momento, concentrándose en las sensaciones que recorrían su cuerpo desde el suelo. Efectivamente, podía sentir patrones rítmicos, pulsos que subían por sus piernas y resonaban en su pecho. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de Felipe, paciente y alentadora. Comenzaron a moverse juntos, torpemente al principio, pero con creciente fluidez a medida que Marcela se sincronizaba con los movimientos de Felipe y las vibraciones del ambiente. No era como imaginaba que sería bailar, era mejor, más íntimo, más conectado con sensaciones primarias que no requerían sonido para ser apreciadas. Felipe la guiaba con gentil firmeza, sus cuerpos acercándose naturalmente con cada paso. La mano en su cintura irradiaba un calor que se extendía por todo su ser, y los ojos de él nunca dejaban los suyos, como si temiera perderse algún matiz de su expresión. En ese momento, rodeados de luz y movimiento, algo cambió dentro de Marcela. Una barrera invisible que había mantenido alrededor de su corazón comenzó a desmoronarse. Felipe no estaba tratando de hacerla encajar en su mundo, estaba construyendo uno nuevo donde ambos pertenecían por igual. ¿En qué piensas?, señó él cuando la música, las vibraciones, cambiaron a un ritmo más lento. Marcela consideró mentir, decir algo ligero y casual. Pero algo en la noche, en el momento, la impulsó hacia la honestidad. Pienso en lo inesperado que es todo esto, respondió. En cómo una noche terrible se convirtió en el principio de algo que nunca imaginé posible para alguien como yo. Los ojos de Felipe se suavizaron. Se detuvieron en medio de la pista, las luces cambiantes proyectando sombras y colores sobre sus rostros. Alguien como tú, señor Felipe, repitiendo las palabras de Marcela con una intensidad que la hizo contener la respiración. ¿Qué significa eso exactamente? Estaban aún en la pista, las luces cambiantes creando un mundo íntimo a su alrededor a pesar de estar rodeados de personas. Las vibraciones de la música pulsaban a través del suelo, pero Marcela apenas las notaba ahora, completamente absorta en los ojos de Felipe. Alguien diferente, respondió ella, sus manos moviéndose con cierta vulnerabilidad. Alguien que siempre ha estado al margen, observando la vida que otros dan por sentada. Felipe negó suavemente con la cabeza. Sus manos se movieron con decisión mientras señaba, eres diferente, sí. Extraordinaria. Pero no por lo que crees. Tomó una respiración profunda antes de continuar, como si reuniera valor para revelar algo guardado por mucho tiempo. Desde esa noche en el restaurante, cuando te vi enfrentar el rechazo con dignidad, supe que eras especial. No por ser sorda, sino por tu fortaleza, tu autenticidad. La mayoría de las personas pasan toda su vida aprendiendo a escuchar realmente, a ver más allá de las palabras. Tú naciste con ese don. Las manos de Felipe temblaban ligeramente al formar cada seña, una señal de emoción que Marcela nunca había visto en él. He construido un imperio, continuó, pero siempre me ha faltado alguien que vea al hombre detrás de las posesiones. Alguien que entienda que la verdadera comunicación va más allá de lo que se dice. Alguien como tú, Marcela. El corazón de Marcela latía con tanta fuerza que temía que él pudiera notarlo. Nunca nadie había visto su sordera como una ventaja, como algo que la hacía especial en lugar de limitada. Tengo miedo, confesó ella, la honestidad brotando directamente de su corazón a sus manos. Miedo de creerte, de confiar en esto. Las personas siempre terminan desilusionándose cuando descubren lo complicado que es estar con alguien como yo. Complicado, señó Felipe con una sonrisa tierna. Marcela, he crecido con Victoria.
Conozco cada desafío, cada frustración, cada pequeño ajuste necesario. Y nada de eso me ha parecido nunca un sacrificio. Se acercó un poco más, reduciendo el espacio entre ellos hasta que Marcela pudo sentir el calor de su cuerpo, la firmeza de su mano en su cintura. ¿Puedo besarte?, preguntó él, sus dedos formando cada letra con una delicadeza que hizo que el estómago de Marcela se contrajera de anticipación. Ella asintió, incapaz de coordinar sus manos para una respuesta más elaborada. Felipe se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, para retroceder. Pero Marcela no quería retroceder. Por primera vez en su vida, quería avanzar sin miedo, saltar sin red, confiar sin reservas. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, que se profundizó cuando Marcela deslizó sus brazos alrededor del cuello de Felipe. El mundo a su alrededor desapareció, las luces, las vibraciones, las personas. Solo existían ellos dos, conectados por algo más profundo que palabras o sonidos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban ligeramente sin aliento. Felipe apoyó su frente contra la de Marcela, manteniendo el contacto mientras sus manos encontraban espacio para señar. He esperado hacer eso desde la primera noche. Marcela sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro entero y alcanzó sus ojos con un brillo de felicidad pura. Yo también, confesó. Victoria los observaba desde la distancia, una expresión de satisfacción en su rostro. Se acercó a ellos con una sonrisa traviesa. Parece que ya no necesitan chaperona, señó con picardía. Los dejaré solos. Felipe puso los ojos en blanco ante el comentario de su hermana, pero su sonrisa revelaba que no estaba realmente molesto. Gracias por tu aprobación, respondió con un toque de sarcasmo. De nada, señó Victoria con exagerada seriedad antes de guiñarle un ojo a Marcela. Recuerda lo que hablamos. Merece ser cuidado tanto como tú. Antes de que Marcela pudiera responder, Victoria se alejó, perdiéndose entre la multitud con la gracia de quien ha cumplido su misión. ¿Qué fue eso?, preguntó Felipe, intrigado. Solidaridad femenina, respondió Marcela con una sonrisa enigmática. Tu hermana es extraordinaria. Lo sé, señó él con orgullo evidente. Ustedes dos juntas son ligeramente aterradoras, debo admitir. Marcela rió, un movimiento silencioso de sus hombros que Felipe encontraba encantador. La música cambió nuevamente, y las luces adoptaron tonos más cálidos, más íntimos. ¿Quieres seguir bailando?, preguntó Felipe. ¿O prefieres ir a un lugar más tranquilo donde podamos hablar? Marcela consideró sus opciones. Una parte de ella quería quedarse, sumergirse en esta nueva experiencia de bailar sintiendo las vibraciones. Pero otra parte, más fuerte, ansiaba un espacio donde pudieran continuar descubriéndose mutuamente sin distracciones. Vamos a otro lugar, decidió finalmente. Felipe asintió, tomando su mano para guiarla entre la multitud. Se despidieron de Daniel, quien les dirigió una sonrisa conocedora, y de algunos amigos de Victoria que habían conocido durante la noche. En todo momento, Felipe mantuvo contacto físico con Marcela, una mano en su espalda, dedos entrelazados, pequeños gestos que creaban un puente constante entre ellos. La noche era fresca pero agradable cuando salieron del restaurante. Felipe la condujo hacia su vehículo estacionado cerca, pero Marcela tiró suavemente de su mano para detenerlo. Caminemos un poco, sugirió. Es una noche hermosa. Felipe sonrió, claramente complacido con la idea. Hay un pequeño parque a 2 cuadras, señor. Tiene una fuente iluminada que es especialmente bonita de noche. Caminaron lado a lado, sus manos ocasionalmente rozándose hasta que Felipe entrelazó sus dedos con los de ella en un gesto natural que hizo que el corazón de Marcela se acelerara. Era extraño cómo algo tan simple podía sentirse tan significativo, tan íntimo. El parque estaba tranquilo a esa hora, con solo algunas parejas paseando y un grupo de amigos conversando en una banca distante. La fuente que Felipe había mencionado era realmente hermosa, agua que danzaba en patrones complejos, iluminada por luces que cambiaban de color cada pocos segundos, creando un espectáculo visualmente cautivador. Se sentaron en una banca frente a la fuente, lo suficientemente cerca para que sus hombros se tocaran.
Por un momento, simplemente disfrutaron del paisaje y de la presencia del otro, sin necesidad de llenar el espacio con comunicación. Finalmente, Felipe giró ligeramente para poder señalar cómodamente: «Hay algo que he querido preguntarte desde hace días». Marcela lo miró con curiosidad. «¿Qué es?». «Mi empresa está desarrollando un nuevo centro cultural en la zona norte de la ciudad», comenzó él. «Queremos que sea completamente inclusivo, un espacio donde el arte sea accesible para todos». Los ojos de Marcela se iluminaron con interés profesional. «Suena fascinante. Necesitamos a alguien que diseñe la identidad visual del centro. Alguien que entienda intuitivamente cómo comunicar a través de lo visual, que pueda crear un lenguaje gráfico que trascienda barreras». Marcela comenzó a comprender hacia dónde se dirigía. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?». Felipe sonrió. «Te estoy ofreciendo una colaboración. No quiero contratarte porque estemos involucrándonos personalmente. Quiero trabajar contigo porque eres la mejor para este proyecto. Victoria ya había sugerido tu nombre incluso antes de que nos conociéramos, basándose solo en tu portafolio». La sinceridad en sus ojos convenció a Marcela de que decía la verdad. No era un gesto de caridad o un intento de comprar su afecto, realmente creía en su talento profesional. «Me encantaría ver el proyecto», respondió ella con entusiasmo genuino. «Suena como una oportunidad increíble». «Excelente, señor Felipe. Te enviaré el brief completo mañana». «Pero esta noche». Hizo una pausa, sus ojos intensificándose. «Esta noche no quiero hablar de trabajo. Quiero conocer más a la mujer que ha cambiado mi perspectiva en tan poco tiempo». Marcela sintió una oleada de calidez ante sus palabras. «¿Qué quieres saber?». «Todo», respondió él simplemente. «Tus sueños, tus miedos, tus esperanzas. Lo que te hace reír, lo que te entristece. Quiero conocer cada parte de ti, Marcela». La intensidad de su mirada hizo que Marcela sintiera como si estuviera viendo directamente en su alma. En lugar de asustarla, la sensación era extrañamente reconfortante, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que realmente quería verla por completo. «Mis sueños han cambiado recientemente», confesó. «Siempre pensé que tendría que elegir una carrera exitosa o una relación. Que nadie podría aceptarme completamente, entender mi mundo sin sentirlo como una carga». Sus dedos formaban cada seña con cuidado, expresando vulnerabilidades que nunca había compartido con nadie más. «Mi mayor miedo ha sido siempre la soledad. No la soledad física, sino ese tipo de soledad que sientes incluso rodeada de personas que no pueden o no quieren realmente comunicarse contigo». Felipe asintió, comprendiendo perfectamente. Victoria dice lo mismo. Que la verdadera barrera nunca ha sido su sordera, sino la pereza o el miedo de otros para aprender su idioma. «Exactamente», confirmó Marcela. «Por eso lo que hiciste esa noche en el restaurante fue tan impactante para mí. No solo conocías mi idioma, lo usaste naturalmente, sin hacerlo parecer un esfuerzo extraordinario». Felipe tomó sus manos, interrumpiendo suavemente sus señas. «Porque no lo era. Comunicarme contigo nunca será un sacrificio, Marcela. Es un privilegio». Con delicadeza, llevó las manos de ella a sus labios y besó sus dedos, un gesto que reconocía la importancia de esas manos que eran su voz en el mundo. Los ojos de Marcela se llenaron de lágrimas no derramadas. Nadie había entendido tan perfectamente lo que significaban sus manos para ella, lo sagrado de ese vínculo entre pensamiento y expresión. «Creo que me estoy enamorando de ti», señó ella, las palabras surgiendo directamente desde su corazón, sin filtros ni cautela. La sonrisa que se extendió por el rostro de Felipe fue como un amanecer, iluminando cada una de sus facciones con una alegría pura e incontrolable. «Yo ya estoy enamorado de ti», respondió, sus dedos moviéndose con decisión y certeza. «Desde el momento en que vi tu fortaleza esa noche. Desde que te vi levantarte con dignidad frente al rechazo. Desde que tus ojos me mostraron un mundo que siempre había conocido pero nunca había realmente comprendido». Se inclinó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. Sus pulgares acariciaron sus mejillas, secando lágrimas que Marcela ni siquiera había notado que estaba derramando.
Te amo por quien eres, Marcela Carvalho. No a pesar de tu silencio, sino incluyéndolo como parte integral de la mujer extraordinaria que me ha cautivado. Marcela no necesitó palabras ni señas para responder. Se inclinó hacia adelante, encontrando sus labios en un beso que expresaba todo lo que sentía: gratitud, esperanza, deseo, y sobre todo, amor. Un amor nacido no de la lástima o la curiosidad, sino del reconocimiento mutuo de almas que se entendían en un nivel que trascendía el sonido. Cuando se separaron, Felipe señaló las palabras que habían iniciado todo, las que le había ofrecido aquella primera noche cuando un extraño la había rechazado: mereces más. Pero esta vez, añadió, y yo también. Merecemos esto. Merecemos encontrarnos, entendernos, amarnos sin barreras ni condiciones. Bajo la luz cambiante de la fuente, con la ciudad vibrando silenciosamente a su alrededor, Marcela supo con certeza que había encontrado no solo un amante, sino un compañero que veía su diferencia no como un obstáculo a superar, sino como un don a celebrar. El silencio que había definido su vida ahora se llenaba de un nuevo lenguaje, el de miradas compartidas, manos entrelazadas, corazones sincronizados. Un lenguaje que no necesitaba sonido para expresar la más profunda de las verdades, que el amor auténtico no requiere palabras habladas, solo corazones dispuestos a escuchar más allá del sonido. Felipe la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con una ternura que prometía protección sin asfixia, apoyo sin dependencia. Y mientras Marcela se acurrucaba contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo su mejilla, supo que había llegado a casa. No a un lugar físico, sino a ese espacio sagrado entre dos personas donde uno puede ser completamente uno mismo y ser amado precisamente por ello. El lugar donde las diferencias no dividen sino que enriquecen, donde el silencio habla volúmenes y donde, finalmente, las almas encuentran el lenguaje universal que trasciende todas las barreras. En ese momento perfecto, bajo estrellas que brillaban indiferentes a si podían ser escuchadas u observadas, Marcela y Felipe sellaron una promesa silenciosa pero inquebrantable. La de construir juntos un mundo donde ambos pertenecieran plenamente, un mundo donde el amor no necesitara sonido para resonar con la verdad más pura del universo. Porque algunas historias de amor no comienzan con palabras pronunciadas, sino con manos que bailan en el aire, dibujando el futuro que dos corazones han decidido compartir.